Y la palabra de hoy que nos lleva a ser abrazados es más que vencedores. Más que vencedores. La palabra de Dios nos va a llevar en esa vida que Pablo estuvo experimentando y cómo la profundidad del Espíritu Santo lo llevó a conocer ese poderío de la divinidad de Jesús en nuestra vida. Hoy esta palabra nos abraza porque sí, ya somos vencedores. ¿Quién quiere ser más que vencedor? Mire qué hermosa palabra es esta. Si ya somos vencedores, ¿quién anhela ser más que vencedor? Y dígame usted, ¿qué sería más que vencedor? Un bendecido como usted y como yo. ¿Qué sería más que vencedores? ¿Para qué ser más que vencedores? ¿Para quién ser más que vencedores? ¿A quién le tenemos que demostrar que somos más que vencedores? Creo que el sacrificio de la cruz de Jesús y su sangre derramada es la que nos da ese poderío de ser más que vencedores. ¿Quién dice amén conmigo? Y le dices al Padre, gracias por esa sangre derramada. Las pruebas no solo son para probarnos. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida no solamente son para ser probados. Tú y yo sabemos que Dios no tienta a nadie. Él prueba a sus hijos. El enemigo vencido en la cruz del Calvario, el enemigo que no tiene poder, el enemigo que no crea, sino que destruye, él viene con tentación a nuestra vida. Pero Dios viene con pruebas que nos van a permitir, en esta frase que ahí escribimos, las pruebas son de vital importancia en el proceso de llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Quién dice yo me apunto para ser probado? Fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Quiénes nos apuntamos para ser probados? Porque al ser probado, mi vida pasa a un nivel de naturaleza divina. Pablo narra, y no es la predicación hoy, será otra. Pablo narra los tres tipos de hombre que hay en la vida. Habla del hombre carnal, del hombre natural y del hombre espiritual. Hay tres niveles de seres humanos en este mundo hoy. Pero hoy hay una característica muy especial ante lo que estamos viviendo. Todos, sean pobres o ricos, sean güeritos o morenitos, o seamos chaparritos o altitos, todos estamos viviendo ante una de las más grandes pruebas que Dios está permitiendo para su humanidad. Así que ¿cuántos somos más que vencedores? ¿Cuántos decimos, Señor, es en tu nombre? Señor, es en tu nombre que los mares se abren. Es en tu nombre que el ciego ve. Es en tu nombre que el enfermo sana. Es en tu nombre que yo voy a casa. Es en tu nombre que en ti todo es posible. Así que hoy nuestra base bíblica, mis hermanos y amigos y amigas, adoradores y adoradoras en Cristo Jesús, está en un pasaje hermosísimo en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39. Juanito, un niño de 7 años que estaba luchando con una enfermedad muy terrible en su vida, un día soñó que estaba en el cielo. Y cuando despierta le dice a los médicos, ¿ustedes me conocen? Sí, eres Juanito. No, es que yo ya fui al cielo. Y él clamaba y decía, déjenme regresar al cielo. ¿Sabes? Porque la prueba te hace más fuerte. Porque nunca serás igual de haber pasado por una prueba. Tu vida tiene que ser diferente. Y Juanito decía, yo sé que esto pasará. ¿Quién le había inyectado a ese niño de 7 años el anhelo de estar en el cielo? Sus padres cristianos le habían llevado a la escuela dominical, pero un niño de 7 años abrazaba con tal fervor el cielo que él mismo decía,
y hacía sentir a los médicos: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Porque la tierra no es mi última morada. El cielo es la casa que Dios está preparando para todos aquellos que creemos en su nombre. ¿Quién dice amén? ¿Quién sabe que nuestra nacionalidad es el cielo? Juanito está en casa. Juanito partió con el Señor y lo hermoso es que Dios le mostró el cielo antes de estar en el cielo. Y su vida fue y es una continua motivación para siempre declarar que somos más que vencedores en aquel que nos amó primero. En Mateo capítulo 8, versículo 28 al 39, hay un pasaje que Pablo experimenta y que nos lleva hoy a reflexionar en la palabra de Dios, y empieza con este versículo, el versículo 28. Y ahí es donde se pone muy interesante la cosa para usted y para mí. Porque habla de una manera muy profunda Pablo y dice, mira, dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quién se apunta aquí que ama a Dios? ¿Quién dice yo amo a Dios con todo mi corazón? Yo estoy aquí porque amo a Dios con toda mi vida. Y dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí es donde se pone retadora la palabra, porque dice todas las cosas. No dice algunas cosas, o no dice las buenas o las malas cosas, dice todas las cosas les ayudan para bien. Más que vencedor es aquel que sabe que todas las cosas le ayudan para bien. Pero ¿dónde se basa esa fortaleza del cristiano? En el amor a su Dios. Si alguien no ama a Dios con todo su corazón, lo que venga a su vida le va a entristecer, le va a derribar y no va a tomar la promesa que está en este pasaje de su palabra. ¿Cuántos empiezan a decir, amén, yo soy de ese club de más que vencedores? Algún día haremos un proyecto que se llame Más que Vencedores. Hombres y mujeres que hemos salido de la cueva de Adulam, que éramos enfermos, que éramos pecadores, que estábamos derribados, pero un día la sangre de Jesús y su poder nos hizo libres. Y no solo 400, más de 400 hombres y mujeres, más de 400 familias liberadas por la sangre de Jesús. Dice el versículo que continúa, esto es, y ahí viene la profundidad de la naturaleza divina, a los que conforme a su propósito son llamados. Mira qué hermoso versículo es este. Y se divide en tres partes: el amor a Dios, las pruebas y un destino divino. Tú y yo fuimos creados con un propósito eterno. Tú y yo estamos aquí no por casualidad, estamos por un designio divino. ¿Quién dice amén, iglesia? Tú en casa que alabas a Dios, estás en Cristo, no porque tú le buscaste a Él, sino porque Él te amó primero. Tú y yo en esta vida que estamos viviendo, no es que andemos a la deriva. Hoy tristemente hay muchas personas que están a la deriva, y ojalá y decidas aceptar a Jesús y buscarle para que tu vida entienda el propósito eterno de Dios. El ir a la mente de Dios es un poquito entender que Él pensó en mí mucho antes que yo ni siquiera le conociera. ¿Cuántos se sienten hoy bendecidos por esa palabra? Entonces, después de que Pablo dice, conforme a su propósito son llamados, nos nace una frase que digámosla así: amar a Dios produce fortaleza y aceptación de todo cuanto nos acontece en esta vida terrenal. Porque las pruebas son en esta vida terrenal. No es en el cielo que habrá pruebas. Allá vamos puros graduados. ¿Amén o no? En esta tierra, mientras esta tierra sea nuestra morada temporal, después de leer que todas las cosas nos ayudan para bien,
Y es momento ahorita, iglesia, de decirle al Padre, aún esta pandemia me ayuda para bien. Aún esta crisis me ayuda para bien. Aún los problemas que estoy enfrentando hoy en mi vida personal, económica, familiar, me ayudan para bien. ¿Quién dice amén? Dile al Padre, gracias por cada prueba que estás mandando a mi vida. Gracias por cada estómago de pez que me tiene posiblemente muy angustiado, muy apretado, pero sé que todo es para mi bien. Eso lo entendió Pablo. Y esperamos en Dios entenderlo hoy nosotros. Porque no se busca a Dios por comodidad. Se busca a Dios por amor. No se busca a Dios para que te vaya bien. Es el principal error del cristianismo equivocado. Se busca a Dios por salvación. Y en esta prueba habrá aflicción. Y Jesús dijo, no te preocupes, yo he vencido al mundo. Entonces, siguiendo en el versículo y entrando en quién nos amó primero, te invito que en primera de Juan 4:10 dice, ya ves que empezamos en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué hermosa bendición del cielo para tu vida. Hoy Dios te dice, acuérdate, eres llamado. Acuérdate, yo te escogí. Acuérdate, yo te salvé. Acuérdate, yo te hice un hombre y una mujer nueva. Y en primera de Juan 4:10, hablando de en qué consiste el amor que nos permite que todo sea para bien, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros, ¿qué dice? Hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y ahí caerían multitud de aplausos y de vítores a nuestro Dios y de júbilo, diciéndole gracias porque tú me amaste primero. Oh, gloria al Padre. Oh, cuando una mamá tiene su hijo, nació bebito chiquito y lo lleva en sus brazos, el bebé busca ese seno que ha estado conociendo por 9 meses, conectado a un cordón maravilloso que se le llama el cordón umbilical, que Dios diseñó con una perfección tremenda. Pero el bebé no es que él amó primero a su mamá, sino que su mamá lo amó primero. Por eso el amor de una madre es muy parecido al amor de Dios. El amor de Dios es que Él nos amó primero. Y termina el versículo y dice, y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahí se encierra el amor de Dios, en que Él nos amó primero. Mira cómo es esto. Dios nos amó primero y luego Dios nos demostró su amor a través de Jesús. Entonces Dios primero pensó en mí y me amó. Y para Él fui importante. Y un día Él tuvo que hacer un rescate de mi vida. Y no había algo más valioso ni existe que solamente Jesús de Nazaret. Vamos entendiendo cómo Dios nos ama. Y entonces entendemos cómo es que las cosas nos ayudan para bien. Dí conmigo, todo me ayuda para bien. Todo me ayuda para bien. Habrá gente que diga, no, esto que estoy viviendo me empeoró. Ve a la palabra y ve que si amas a Dios, todo te ayuda para bien. Así entonces nuestra vida será diferente y aceptaremos la buena, perfecta y ¿qué? Y agradable voluntad de Dios. Después de conocer que Él nos amó primero, sigamos en Romanos capítulo 8, versículo 29. En la segunda parte de esta plática, para ir conociendo lo que Dios tiene para nuestra vida. Hoy recuerda, somos más que vencedores. Y en Romanos capítulo 8, después de haber conocido el principio del amor de Dios a nuestra vida, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y entonces la palabra nos lleva a entender
Él nos conoció antes y nos hizo con un destino eterno para que fuéramos de acuerdo a qué imagen, iglesia, a la imagen de Jesús. Porque Jesús cumple dos características como hijo muy importantes. La primera es unigénito, es el único hijo de Dios y es primogénito, es el primero de muchos, amén. Pero lo importante de este versículo es que Dios nos lleva a que seamos como Jesús, a que imitemos a Jesús, a que busquemos a Jesús, para que Él sea el primero en nuestra vida. Él dice que sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuántos se gozan porque Jesús es nuestro hermano? Y eso no es ninguna blasfemia contra Jesús. Ahí está en la palabra, dice, el primogénito entre muchos hermanos. Somos hijos de Dios. Jesús es nuestro Señor. Él es el Salvador de nuestra vida. Pero vayamos al 30 y entendamos que si Él nos conoció y nos predestinó, ¿qué sigue? Hay 5 facetas en este conocimiento de Dios. La segunda es, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué nos está enseñando aquí Dios? Dame unos minutos para ver si podemos ir a esa profundidad. Hay algo que aquí está pasando muy fuerte en esta palabra, que a veces no nos ponemos a pensar como Dios piensa. Lo que Dios está diciendo, lo que Pablo le revela, lo que Dios le revela a Pablo en su Espíritu Santo, son cosas que ya pasaron. Está hablando en tiempo pasado. ¿Quién me sigue en esta palabra? Dice que ¿qué? ¿Conoció? No dice que va a conocer. Dice que predestinó. Dice que llamó. Dice que ¿qué? Que justificó y que glorificó. Significa, iglesia, que Dios en su mente, en su pensamiento, Él ya vio lo que aún no ha sucedido. Amén. Para la mente de Dios, ya la iglesia está con Jesús de Nazaret. ¿Me explico en esto? Él ya vio lo que un día va a acontecer. Esto es para que tú y yo seamos fortalecidos. Si Él dice que conoció, que predestinó, que llamó, que justificó y que glorificó, es que Él ya lo hizo. Él ya lo hizo y no hay nada que nos pueda separar. Aquí lo pusimos gráficamente, mira, digo conmigo, Él me conoció, Él me predestinó, Él me llamó, Él me justificó y Él me glorificó. Pero aún no eres glorificado, Él me glorificó. Pero aún no vas a casa, Él me glorificó. Y estoy esperando en esta tierra que lo que venga a mi vida me haga más como Jesús. Si vemos lo que está pasando aquí en este pequeño versículo, es lo que Jesús vivió. En el principio el verbo era con Dios y Dios era con el verbo. Amén. ¿Quién conoció primero al verbo? Dios lo conoció y lo predestinó para ser el Salvador del mundo. Y luego lo llamó al servicio, ¿o no? Y Jesús nació. Y luego lo justificó. Y luego lo glorificó. ¿Cuántos nos podemos meter en ese grupo de bendición? Decimos, Señor, tú nos conoces. Tú me has predestinado. Tú me has llamado, tú me has justificado con la sangre de Jesús y tú me has glorificado. Aunque todavía no pasa, pero un día estaremos en gloria por la eternidad. ¿Ves entonces que las pruebas nos llevan a ese nivel de crecimiento? ¿Cuántos podemos decir, me quedo en llamó o me quedo en justificó? No, di conmigo, Él me conoce, Él me predestinó. No es que alguien tuvo mala suerte, Él me predestinó a un llamado de gloria. Él me llamó, Él me justificó y Él me glorificó. Esa es su iglesia. Ahí en esa imagen es como que esa mano de Dios saca a uno y lo escoge. ¿Cuántos se sienten de esa mano escogidos por Dios? ¿Cuántos sienten que su vida es diferente en Dios? ¿Cuántos sienten que su vida es llamada por Dios y escogida con ese amor poderoso en el amor de Jesús?
¿Qué éramos nosotros para que Él se fijara en nosotros? ¿Qué importamos nosotros para que Él haya hecho y siga haciendo lo más grande por nuestra vida? Más que vencedores, amén. Más que vencedores. Y por lo que estemos viviendo, cuando entendemos esta palabra, es que no es mala suerte, que no es que alguien me deseó mal, es que todas las cosas me ayudan para bien. En la Biblia hay 3 ejemplos de hombres probados por Dios y fueron conocidos, fueron predestinados, fueron llamados, justificados y glorificados. Te los pongo así rapidito, es José, David y Jesús. José fue conocido por su padre y tenía un propósito, llegar a ser el gobernador de Egipto. ¿Y llegó a serlo? ¿Fue bendecido? David, un hombre que era pastor de ovejas, ¿no fue seleccionado por Dios para un propósito? ¿Y qué llegó a ser? Rey de Israel. Y Jesús no fue conocido por Dios también, predestinado, llamado, justificado y glorificado. ¿Cuánto le decimos al Padre? Gracias por eso, gracias por conocerme, Señor. Gracias porque en tu mente yo he estado desde el principio de la eternidad. Gracias porque tú tenías para mí un destino muy diferente al que el mundo quería para mi vida. Gracias porque en ti puedo entender que hay un trabajo muy fuerte para mi vida. Y mira, en cuanto más sabes que Dios está contigo, menos importa quién está contra ti. Vamos a repetir esta frase que está muy poderosa. Cuanto más sabes que Dios está contigo, menos importa quién está contra ti. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. No se trata de pelear con mi fuerza, se trata de que Él me conoció, Él me predestinó, Él me llamó, Él me justificó y Él me glorificó. De eso se trata la vida cristiana, iglesia. De aprender que la prueba tiene el poder para acercarte a la naturaleza divina de Dios. Si leemos Romanos 8:31, ¿qué pues? Una pregunta que hace Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? A lo que ya leímos ahorita. Conocido, justificado, predestinado, llamado y glorificado. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Dilo conmigo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mismo Pablo se está preguntando y se está predicando, si esto me pasa, si esto me acontece, ¿quién contra mí? Oh, di conmigo, iglesia, hoy, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, ¿quién nos puede hacer frente? Si Dios está permitiendo esta prueba, ¿quién irá mayor que la prueba? Dios es un Dios justo y poderoso. Él es el que sabe y gobierna de acuerdo a su perfecta voluntad. Esa pregunta hoy no la hacemos. ¿Qué pues diremos a esto? Y la respuesta, como con Pablo, dile conmigo a Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la iglesia, más que vencedora, es aquella que sabe que su Dios está de su lado. Es aquella que conoce quién es su Dios. Es aquella que sabe quién es el Dios que le abre los mares. Y Pablo como que se autopredica, ¿no? Y como que se dice, ¿quién contra nosotros? Pues mira, ¿quién es el que está con nosotros? En el versículo 32 dice lo siguiente, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ese es nuestro Dios. Amén. ¿Le conoces a Él? Ese es nuestro, le conocemos a Él. Ese es nuestro Dios. El que no escatimó, el que no tuvo más celo por dar a su Hijo, sino que lo entregó. Dice la pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él qué? Todas las cosas. Oh, ¿quién es este Dios bueno? Cuando Jesús le llaman maestro bueno, dice, ¿por qué me llamas a mí bueno? Bueno solamente mi Padre. ¿Cuántos se gozan porque tenemos un Dios
que no escatima en darnos todas las cosas. Pero mira, aquí hay muy importante algo aquí. No dice todas las cosas que pidas. Dice todas las cosas. ¿Quién sabe qué es lo mejor para mi vida? No se trata de lo que yo le pida a Dios. Se trata de lo que Él tiene para mí. Y Él tiene para mí, ¿qué? Cosas buenas. Y Él permite que me pase, ¿qué? Lo que Él quiere que me pase. ¿Con qué propósito? Que me ayude para bien. Cuando leemos esta frase, dila conmigo: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién se goza con el Padre? Dile: Señor, dame todas las cosas que tú tienes para mí reservadas. Abre los cielos, Padre, y derrama sobre mí bendición hasta que sobre y abunde, Padre. Porque yo confío en que tú me has conocido para que yo hoy sea más que vencedor. ¿Dónde es que se forma la fortaleza de la iglesia? En el amor a Dios, en el conocimiento de su Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Entonces, con esa pregunta que Pablo se hace, viene con otra pregunta después Pablo en el versículo 33 y nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Recuerdas que alguien anda como león rugiente? ¿Buscando qué? ¿A quién devorar? Le llama el acusador. Porque cuando el enemigo sabe que Él nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó, Él no tiene parte ni suerte con nuestra vida. Escucha, mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecen contra tu casa. El ángel de la muerte no es que pase y mate a cuanto siervo o sierva de Dios está aquí, sino que la voluntad de Dios es la que impide que el ángel de la muerte toque tu morada, toque tu casa, toque tu vida, porque Jesús tiene para ti otro plan. Y si es que morimos en esta vida, como habrá de acontecer, es que para Dios tenemos una eternidad esperándonos. Pablo se pregunta y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y Dios mismo le revela y le dice: Dios es el que justifica. ¿Recuerdas cómo es que nació el inicio de la prueba de Job? Job estaba viviendo tranquilamente, ¿sí o no? ¿Dónde nació el tema de la prueba de Job? En el cielo. En una reunión entre Dios y el acusador. Y salió el tema de Job. ¿Quién presumió con su hijo? Dios. ¿Y cuál es la plática que tiene con él? Le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Y ahí empieza el acusador a decir: es que él te alaba por lo que él tiene. Y lo hermoso es que en el capítulo 42 de Job, Job conoce a Dios como nunca le había conocido. Dios se le revela a Job como nunca se le había revelado. ¿Qué permitió que Job conociera más a Dios? La prueba. ¿Qué permitió que Dios se mostrara más en Job? La prueba. Por eso, Dios es el que justifica. Porque mira lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Mas la gracia de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hay alguien que nos quiere calumniar. Hay alguien que nos quiere poner en mal con Dios. Hay alguien que está aferrado a hablar mal de nosotros. Y no te digo de tu hermano, eso no. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿amén? Sino contra huestes, potestades y lo demás que Dios venció en la cruz del Calvario. Pero lo que pasa aquí es que el enemigo siempre vendrá a acusar nuestra vida y nos quiere apartar de ser más que vencedores. Cuando Jesús le dio el poder al Hijo, como nosotros, en la cruz del Calvario, es que la paga del pecado ya no es sobre nosotros. Ahora la gracia de Dios
es en nosotros, que está en ¿quién? En Cristo Jesús. Por eso, ¿cómo es que se puede ser más que vencedor? En la gracia de Cristo Jesús. Aquel que es derrotado, aquel que se siente vencido, aquel que dice no puedo más, dejo a Cristo, dejo a Dios, es porque sigue aferrado a una paga del pecado en muerte que ya no le pertenece a él. ¿Quién puede decir que nunca ha pecado? Nadie. Solamente uno, Jesús de Nazaret. La paga de ese pecado era a nosotros, mas Jesús la llevó en gracia en la cruz. Por eso, aunque el enemigo ataque nuestra vida, es Dios que nos justifica en Cristo Jesús. Es Dios que dice, ya no hay paga de muerte sobre tu vida, hay paga de gracia sobre tu vida. ¿Cuántos se gozan? Porque la gracia es mayor a la muerte. Entonces, en este conocimiento, vayamos al 34. Entonces, ¿quién es el que condenará? ¿Vas viendo cómo empezamos con el amor a Dios? Como vamos conociendo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también ¿qué? Resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién se goza en esta palabra? Está hablando Pablo, mira, ¿quién es quién puede condenar al mundo si Dios ya lo justificó al mundo? Pero tú puedes decir, pero hay muchos que no creen en Dios. Claro que no, pero todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. La puerta está abierta para que todo aquel que acepte a Jesús venga a su mesa, coma con Él y reciba esta palabra de bendición. Esta verdad, dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y dice, el que además está ¿dónde? A la diestra de Dios, el que también ¿qué hace? Intercede por nosotros. Y si lo ponemos así en este ejemplo, vemos en ese versículo que hubo condenación, hubo muerte, pero ahora hay resurrección, hay posición y hay intercesión. Y es donde la iglesia es más que vencedora. Había una condenación, sí, había paga de muerte, mas ahora en Cristo hay resurrección, hay posición y hay intercesión de Jesús por nuestra vida. ¿Ves cómo somos más que vencedores? ¿Ves cómo la iglesia sí puede ser más que vencedora? ¿En quién? En Cristo Jesús. Hay algunos que nos quedamos hasta la muerte y no entendemos el poder de la resurrección, ni la posición de Cristo, ni el trabajo de Cristo hoy en día. Hoy en día la iglesia que se empodera es aquella que sí, un día fue condenada. Sí, un día había paga de muerte, pero cuando Cristo vino a esta tierra, hubo resurrección de vida, hubo posición de vida y hubo intercesión de vida. Y hoy en este momento Jesús está ante el Padre intercediendo por nosotros. Con ese amor indescriptible, ¿cuántos se gozan ahora entonces de que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien? Cuando la iglesia sabe quién es su Dios, quién es Jesús, dónde radica el poder del Espíritu Santo, porque la palabra dice que el mismo Espíritu resucitó de la muerte a Cristo Jesús. Pero veamos este pasaje en 1 Corintios 15:55 y di conmigo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde se quedó el plan del enemigo? ¿Dónde quedó el plan de este mundo? ¿Dónde está? Si Dios tenía para mí ¿qué? Otro plan perfecto. La predestinación es algo muy poderoso. El entender en la mente de Dios que Él me conoce, Él me predestinó, Él me llamó, Él me justificó y Él me glorificó, es poderoso, iglesia. Ahora le decimos a esta vida y a este mundo, dilo conmigo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria, sepulcro? No hay forma de que venzas a la iglesia de Jesucristo, porque más que vencedores somos en Cristo Jesús. La iglesia se fortalece en Jesús de Nazaret. La vida en Cristo se vive en Jesús de Nazaret. Las pruebas se enfrentan en Jesús de Nazaret. La vida cristiana es enfocada en Jesús de Nazaret. Ahí está el que es más que vencedor.
Yo no vengo a hablarte de una filosofía de prosperidad y de que esto y lo otro te va a llegar porque eres bueno o porque eres buena. Te vengo a hablar de que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Te vengo a decir que fuiste conocido por Dios desde antes que nacieras. Y si alguien te ha dicho otra cosa, dile que es mentira. Porque ¿dónde está, oh muerte, el aguijón de veneno que tenías para mi vida? Cristo pagó por ello. ¿Dónde está, oh sepulcro? ¿Dónde está la lápida que quería matar mi vida, que quería ahogarla? No hay forma, porque en Cristo soy más que vencedor. ¿Dónde está el poder del enemigo? Dime, iglesia. ¿Dónde está la altanería del diablo para venir a atacar mi vida? Lo que Dios permita que acontezca es para mi bien. No le des poder a quien no lo tiene. No le demos poder a quien no tiene poder. Él es un imitador, es un falsificador, es un tentador, pero mi Dios es un Dios libertador. El príncipe de paz es el que gobierna nuestra vida. Por eso Pablo, si te fijas en la revelación del Espíritu Santo de Pablo, conoce a Jesús de tal manera que él sabe que hay más que vencedores en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos hoy declaran que son más que vencedores en Cristo Jesús. Di conmigo, soy más que vencedor. Pero si no hay dinero, soy más que vencedor. Pero si tengo problemas, soy más que vencedor. Pero si hay dificultades, soy más que vencedor. Pero si estás enfermo, soy más que vencedor. Porque mi llamado es eterno. Y todo lo que en mi vida acontezca aquí, aunque aún no ha sido contestado, es para mi bien. Eso, aceptarlo, iglesia, no es tan sencillo, pero le damos honra a Dios cuando declaramos que somos más que vencedores en aquel que nos amó primero. Para terminar en el versículo, ahora una pregunta que se hace Pablo y que hoy se hace la iglesia. Di conmigo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar? ¿Una pandemia? ¿Una enfermedad? ¿Una crisis? Di conmigo, iglesia, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Ahora vayamos a la palabra para que ese nada tome forma y digamos qué es lo que nos podría separar del amor de Dios. Porque hay alguien que dice, es que yo no soy más que vencedor. ¿Qué es lo que pasó en tu vida? ¿Qué acontece en tu vida? Es que no me siento más que vencedor. Vamos a ver por qué no te sientes más que vencedor. Y para eso estamos aquí, ¿o no? Vayamos a la palabra cuando hablamos y dice en Romanos 8:35 dice, y es la pregunta que hoy te hicimos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a decir las cosas que nos pueden separar. Porque si hay algo que quiere separarnos, pero cuando estás en Cristo, nada te puede separar de su amor. Nada te puede quitar de su propósito. Nada te puede confundir, iglesia. Mira lo que dice la palabra. Tribulación, ¿o qué más? O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién nos puede separar? Entonces, a nuestra vida, iglesia, están llegando tribulaciones, ¿qué más? Angustias, ¿qué más? Persecuciones, ¿qué más? Hambre, ¿qué más? Desnudez o escasez, peligro o muerte. ¿Cuántos nos hemos sentido en algún momento, o te estás sintiendo, o te vas a sentir que hay tribulación en tu vida, que hay angustia en tu vida, que hay persecución en tu vida, que hay hambre, tanto físico como espiritual, que hay desnudez, que hay peligro y que hay muerte? ¿Cuántos nos hemos sentido así? Levanta tu mano y di, yo me he sentido así algún día. Pero hasta ahorita no hay nada que me pueda separar del amor de mi Dios. Cuando la mujer samaritana, y la puse ahí en esa fotografía, va con Jesús, trae cargando todo eso, ¿o no? ¿Trae tribulación? ¿O no? Tenía 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. La vida que había vivido no era vida. Era una mujer atribulada, angustiada. También tenía en ella angustia,
porque tenía vergüenza de salir a la calle. También era perseguida porque la apuntaban con el dedo. También tenía hambre, tenía que ir a buscar comida. También tenía desnudez, tenía escasez en su vida. Le faltaba amor, valor, no había sido perdonada, no tenía gracia en su vida, no había cumplido su propósito. Oh, gloria a Dios. También tenía peligro. Y también tenía muerte rondándola, porque si la agarraban en adulterio, ¿cuál era la consecuencia? ¿Ser apedreada o no? Pero el día que Jesús le urgía ir a Samaria, ¿qué hizo con esa mujer? ¿Quién la podía separar del amor de su Dios? Lo hermoso de esto es que cada uno de esos atributos del maligno que quiere confundir mi vida es como si estuvieran dentro del cántaro que la mujer dejó a un lado del pozo y se fue corriendo a predicar de su amado. Entonces la mujer, ahí le va, era conocida, era predestinada, fue llamada, fue justificada y fue glorificada. Una mujer que no valía, ahora vale todo. Una mujer que no existía, ahora existe. Una mujer que no se había conocido quién era, ahora todos predicamos de esa mujer. ¿Quién se goza en esto? ¿Quién podía separar a esa mujer de su destino con Dios? Ahora conmigo, iglesia, di: mira tribulación, mira angustia, mira persecución, mira hambre, mira desnudez, mira peligro y mira muerte, no me pueden separar del amor de mi Dios. Porque para mí hay un plan perfecto que Dios diseñó para mi vida. Hoy, por lo que estemos viviendo, por lo que te sientas atribulado, por lo que te sientas angustiado, por lo que te sientas perseguido, por lo que te sientas con hambre, o desnudez, o peligro, o muerte, Dios te dice: tú eres más que vencedor en aquel que te amó primero. Tú eres más que vencedor en aquel que te fundamentó primero. Entonces, iglesia, mira, Romanos 8:36 dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y esto habla de que uno está siempre siendo merecedor de la gracia de Dios. Uno siempre está en esa entrega a Dios. Uno siempre está dependiente en la palabra, dependiente, clavado en la misma cruz de Jesús. Dice la palabra: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Amén. Somos contados como ovejas de ¿qué? Siempre habrá persecución, siempre habrá angustia esperándonos, siempre habrá tribulación, siempre, 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 porque somos seguidores de Jesús o no sufrimos con Jesús. Para vivir con Jesús hay que sufrir con Jesús. La iglesia no es esa iglesia que se aparta del sufrimiento, es esa iglesia que conoce quién la llamó primero, para que todo lo que venga será bendición. Porque mira, Pablo lo dice para entenderlo mejor, y lo dice en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo. Pablo, pero hay tribulaciones, el vivir es Cristo. Pero hay angustia, el vivir es Cristo. Pero hay peligro, el vivir es Cristo. Pero te puedes contagiar, el vivir es Cristo. Pero te puedes enfermar, el vivir es Cristo. Pero hay escasez, el vivir es Cristo. Pero hay peligro de muerte para ti, el vivir es Cristo. Cuando una iglesia vive en Cristo, es más que vencedora. Cuando una iglesia se mueve en Cristo, es más que vencedora. Cuando una iglesia pelea en Cristo, es más que vencedora, iglesia. Pablo se le revela esto, dice: lo que estoy viviendo es tanta la gracia de Jesús en mi vida, que no puedo decir que para mí no hay más que vivir en Cristo. Pero un día te vas a morir, es ganancia. Porque mi vida eterna no es esta, es arriba en el cielo. Entonces, ¿de qué se trata el cristianismo? De vivir en Cristo y de morir en ganancia. Porque el que vive en Cristo conoce quién es su Dios, sabe quién le ha formado. Y mira, al cierre de este pasaje de más que vencedores, viste que había tribulaciones. ¿Qué más? Para recordarles un poquito. Así que si estamos aquí hoy es
Habrá tribulaciones, ¿qué más habrá? Angustias, ¿qué más? Persecuciones, ¿qué más? Hambre, desnudez, peligro o muerte. Pero ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dile al Padre, en fe somos más que vencedores. En fe somos más que vencedores. Somos la iglesia que Jesús diseñó para su eternidad. No por nombre, no que seamos la única, no. Todo aquel que sigue a Jesús es merecedor de su gracia. Todo aquel que se rinde a Jesús es más que vencedor. La mujer samaritana era una perdedora, ¿sí o no? Cuando se levantó de Jesús fue más que vencedora. ¿Quién la paraba de hablar de Jesús? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Más que vencedor? ¿O te sientes derrotado? ¿Te sientes abatido? ¿Te sientes angustiado? No se trata de qué estamos viviendo, sino de quién permite que lo estemos viviendo. Para cerrar esta palabra, iglesia, en el versículo 37 al 39 de Romanos capítulo 8, síguelo conmigo y di cómo cierra Pablo esta palabra. Dice, antes, en todas estas cosas, ¿en cuáles cosas? Tribulación, angustia, muerte, escasez, desnudez, peligro, ¿sí? Angustia. Antes, y la palabra antes significa que antes que lo estemos padeciendo, ya somos más que vencedores. Amén, iglesia. Que antes que suceda la angustia, ya eres más que vencedor porque estás en Cristo Jesús. Y dice, antes, en todas estas cosas, ¿qué somos? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién nos amó primero? Dios. ¿Y quién nos conoce primero? Dios. ¿Y quién nos justificó primero? Dios. ¿Y quién nos llamó? Dios. ¿Y quién nos glorificó? Dios. Porque mira, si te sientes más que vencedor en lo que estamos viviendo, hay una garantía de promesa muy fuerte. Dice la palabra, por lo cual estoy seguro. ¿Quién está seguro hoy, esta mañana? Di conmigo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Más que vencedores, iglesia, más que vencedores en Cristo Jesús. Es por la gracia de aquel que nos amó primero. Es por la bendición de aquel que nos justificó primero. Hoy te quiero invitar a declarar esta palabra así, mira. Di conmigo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Oh, gózate, iglesia. Gózate, iglesia. Gózate en Jesús. Aquí hay una palabra profética muy poderosa, iglesia, lo que estamos viviendo. Hay algo muy poderoso para el que cree en Jesús. Hay una promesa eterna. Oh, aquí se borra y se quita toda angustia en el nombre de Jesús. Aquí se va toda tribulación de tu vida y de mi vida. Aquí se va toda enfermedad que nos esté angustiando en el nombre de Jesús. Aquí se rompe toda cadena que detenga mi vida para su propósito divino. ¿Dónde está, oh muerte, el aguijón que tenías para mí preparado? ¿Dónde está, oh sepulcro? ¿Dónde está esa bóveda que Lázaro estaba ahí sujeto a no cumplir con su propósito? Dile a Dios, no hay nada que me pueda separar del amor de mi Dios. Por cualquier angustia que estés viviendo, cualquier necesidad que estemos enfrentando, Dios te dice hoy, no hay nada que te pueda separar del amor que yo formé en ti primero. Porque a los que aman mi nombre, todas las cosas les ayudan para bien. Esa es su promesa. La gracia de Jesús es poderosa, iglesia. Sí, vendrá muerte. Sí, vendrá vida. Sí, hay ángeles que están queriendo atormentar mi vida. Sí, hay potestades, claro que sí. Sí, hay un presente y hay un porvenir que me quiere atormentar. Hay cosas altas y profundas que me quieren desviar. Pero dice su palabra que ninguna cosa creada
me puede apartar del amor de Dios? No sé cómo te sientas hoy, pero me siento más que vencedor en Cristo Jesús. No sé cómo te quieras sentir hoy, pero quiero que te sientas, no por mí, sino por Dios, más que vencedor. ¿En quién? En aquel que me amó primero. Pero para ti había angustia, tribulación, escasez, desnudez, peligro, muerte. Pero no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Es que el diagnóstico fue uno: Dios para mí tiene cosas grandes. Y si hay un diagnóstico en mi vida que sea adverso, todo me ayuda para bien. ¿Quién se goza, iglesia? ¿Quién se goza en que no hay nada? ¿Y sabes por qué no hay nada? Porque mira lo que dice la palabra. En Efesios 1:21 dice: sobre todo principado, dilo conmigo, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¡Oh, gózate, iglesia! El nombre de Jesús es mayor a cualquier pandemia. El nombre de Jesús es mayor a cualquier problema. ¿En qué se basa la fortaleza de la iglesia? En Jesús de Nazaret. Porque la sangre del Cordero, mira, en 1 de Pedro 3:22 dice: Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos, y conmigo, ángeles, autoridades y potestades. ¿Quién se goza? Porque todo está sujeto al poder y autoridad de Jesucristo. Más que vencedor es aquel que dice: sí, Señor, tú tienes en tu mano el control. Tú me has atado con cuerdas de amor, mi Dios. No hay cuerda más profunda que el amor de Dios. ¿Qué es lo que nos mantiene sostenidos al cielo? Las cuerdas de amor de la sangre de Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que me mantiene hoy con vida? Las cuerdas de amor. ¿Qué es lo que me mantiene aún hoy siguiendo al Padre, al Hijo y a su Espíritu? Aunque haya perdido familia, hijo, padre, madre, trabajo, casa, me sigue teniendo la cuerda de amor que Él diseñó primero para mí. No soy más que perdedor, soy más que vencedor en Cristo Jesús. No soy más que derrotado, soy más que vencedor. No soy más que enfermo, soy más que sano en el nombre de Jesús de Nazaret. No estoy perdido, fui encontrado por su gracia, fui encontrado por su amor. Él me conoció primero, Él dio para mí un destino eterno. Ese es el Dios que servimos. ¿Y por qué les digo esto, iglesia? Porque tenemos que clamar por ser más que vencedores. Voy a cerrar con un versículo que está en Hebreos 5, capítulo 7 al 10, para que veamos la profundidad del clamor de Jesús en la humanidad que Él estaba viviendo. Si no se alcanza a ver ahí bien, búscala en tu Biblia, está en la versión Reina Valera, es Hebreos 5 del 7 al 10. Es el mismo Jesús intercediendo por Él mismo. ¿Sabes cómo se logra ser más que vencedor? Orando al cielo, clamando al Rey. A veces oramos por necesidades y claro que se necesita, claro que sí. Pero es mejor orar por ser más que vencedor en Cristo Jesús y dar gracias por todo lo que pasa en nuestra vida. Dice Hebreos 5, 7 al 10. Dilo conmigo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, mira qué poderoso es esto, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que tenía que ser restaurado. Si el mismo Cristo oró y Dios lo escuchó, ¿no somos coherederos de su gracia? ¿No somos llamados hermanos del primogénito? ¿No somos hijos de Dios? Tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Dios.
Clamar al Padre, Edgar, para que las cuerdas de amor nunca nos suelten. Nunca nos dejen, porque somos más que vencedores. Que no podía Jesús con un chasquido de dedos traerse multitud de ángeles para que lo liberaran. Él lo dijo. ¿Qué no sabes que si oro al Padre y le pido que mande ángeles, Él enviaría multitud de ángeles para liberarme? Pero tenía que padecer por amor a ti. Tenía que padecer para que tú y yo hoy seamos más que vencedores. Oh, gloria a Jesús de Nazaret. Lo que Él padeció no simplemente fue una moda, fue para que tú y yo hoy estemos en victoria. ¿Quién se goza en su palabra? ¿Quién dice hoy conmigo, yo soy más que vencedor? Di conmigo, Él me conoció, Él me predestinó, Él me llamó, Él me justificó y Él me glorificó. Ya me vi en el cielo, porque dice que eso ya pasó. Hay que vivirlo, sí. Hay que aguantar, mantenerse firme hasta el fin y serás salvo, dice Mateo 24:13. La última cita antes de orar. Yo te invito a que digamos hoy, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Toma tu Biblia en tu mano y di, soy más que vencedor. Aquí dice que soy más que vencedor. Aquí dice que todo lo que pase es para mi bien. Aquí dice que Él me amó primero. Aquí dice que Él me fundamentó, que Él me conoció, me justificó y que Él me predestinó para un cielo eterno. La última cita que quiero compartir contigo es hoy Apocalipsis 3:21, que dice, y me gusta esa imagen que está ahí con la palabra vencedores. Levanta tu mano y di, yo soy vencedor en Cristo Jesús. Mira lo que dice la palabra, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que es más que vencedor un día estará sentado a la diestra con Jesús. Ahí está su promesa. Di conmigo hoy, somos más que vencedores. Hoy te invito a que oremos, no porque la tribulación, angustia, escasez, desnudez, peligro, muerte se vaya. Hoy te invito a que oremos porque ser más que vencedores es mayor a cualquier tribulación. Hoy te invito a orar para que le digas al Señor, mira mi Dios, yo sé que nada me puede separar de tu amor. Hoy oramos por cada tribulación, por cada angustia, necesidad, situación económica, enfermedad, peligro, muerte. Pero también oramos porque Dios nos ha hecho más que vencedores. La iglesia hoy se pone en pie y dice, soy más que vencedora. La iglesia hoy le canta a su Dios y dice, soy más que vencedora. Y hoy Dios me dice que nada me puede separar de su amor. Nada me puede separar de su amor. Dios, bendice tu iglesia, bendice tu casa, mi Dios. Hoy venimos ante ti con un corazón sincero, un corazón humillado, Señor, con un corazón que no cuestiona, que no pregunta, que simplemente le dices al Padre, hoy iglesia, gracias por todo lo que acontece en mi vida, porque sé que todo es para mi bien. Gracias por lo que sucede, sea bueno o sea malo, porque sé que tú, mi Dios, tienes para mí un plan perfecto y tus cuerdas de amor me han sujetado, me han atado y me mantienen firme. Las cuerdas de amor de Dios, porque Él me amó primero. Él fue tanto su amor que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, Señor, bendice cada familia en GDA y todo aquel que nos vea, que pase por esta transmisión. Mi hermana Leti, mi hermana Rosy, Señor, bendice sus corazones, abraza sus vidas, Señor, y lo que estén viviendo, hoy queda claro que nada nos puede separar de su amor. Hoy queda claro que la angustia que pueda vivir no me puede apartar de las cuerdas de amor que Dios ha tejido. Con ese amor único de entregar a su Hijo, de no escatimarlo, para que hoy la iglesia, en medio de una pandemia a nivel mundial, en medio de un juicio de Dios,
es más que vencedora en Cristo Jesús. Dile en tu casa, di: mi familia es más que vencedora en Cristo Jesús. Declara conmigo ahí en fe, di: mis hijos son más que vencedores en Cristo Jesús. Mi esposa es más que vencedora. Mi esposo es más que vencedor. Mi familia es más que vencedor en Cristo Jesús. Di conmigo: nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Cantemos a Dios esta alabanza para terminar este servicio y vamos a desahogarnos con Dios y a decirle: Señor, no hay tribulación, no hay angustia, no hay escasez, no hay temor, no hay muerte, no hay peligro que me pueda separar de tu amor. Cántale a Dios con tu corazón, ríndete a Él y Él contestará cualquier necesidad de tu vida. Nada que se perderá.
resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Gracias, Jesús. Escucho el eco de tu voz, Padre. Hoy la iglesia necesita escuchar el eco de la voz de Dios. Escuchamos el eco de tu voz que nos dice: ni la muerte ni la vida, ni tribulación ni angustia, muerte, desnudez, peligro, ni ninguna cosa creada, ni lo alto ni lo profundo, nos podrá separar del amor de nuestro Dios. Dale a Dios gracias por sus cuerdas de amor. Dile: gracias, Padre, por haber tejido unas cuerdas que me sostienen, unas cuerdas que me abrazan, unas cuerdas que me levantan, unas cuerdas que existen desde la eternidad. Porque no es que yo le amé primero, es que a mí Él me amó primero. Él pensó en mí antes de nacer yo. Él me predestinó, Él me llamó, Él me justificó y Él me glorificó. Somos más que vencedores en aquel que nos amó primero. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. Levanta tus manos al cielo y dile al Padre: que tus cuerdas de amor me sigan sosteniendo, porque tú tienes el control de esto que sucede y de lo que ha de venir. No importa lo que sea, sea vida o sea muerte, tú tienes el control. Hoy Dios te dice, iglesia, no pierdas la fe. No dudes que eres más que vencedor en aquel que te amó primero. No dudemos que venga lo que venga, la iglesia está de pie en Cristo Jesús, aquel que pagó con su vida por nuestra vida. Gracias, Padre, por haber pensado en mí, aún antes que estuviera en la mente de mis padres. Gracias por haber pensado en mí. Y vamos a la corona de vida. Di conmigo: me espera una corona de vida en la eternidad. Me espera el rostro de Jesús por la eternidad. Y me espera el abrazo del Padre por la eternidad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dale en tu casa de aquí una alabanza de manos al que vive. Dale grito de júbilo, dale grito de júbilo al que vive. Dile gracias y di conmigo: somos más que vencedores. Grítalo, di: somos más que vencedores. Dilo fuerte: somos más que vencedores en Cristo Jesús de Nazaret. A tu nombre la gloria, Padre. Gracias, mi Dios.
más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores en el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia es más que vencedora en el nombre de Jesús. ¡Oh, santo! Dale alabanzas al que vive. Y que el Espíritu Santo siga moviendo su mano de poder en tu casa. Y que no haya nada ni nadie que pueda separarte del amor de Dios. Hoy hay ambiente de atmósfera del cielo. Di amén. Porque Él reina y vive para siempre. Y levanta tu mano al cielo y di: Señor, más que vencedor en tu nombre, Padre. Más que vencedor en tu nombre. Venga lo que venga, mi Dios. Más que vencedores en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendice, iglesia. Dios te guarde. Que el rostro de Jehová siga resplandeciendo sobre tu casa, sobre tu familia. Que Dios cumpla en ti su propósito eterno. Que cada prueba nos permita ir a conocer cada día más su naturaleza divina.